Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta semana de Crypto Lawyers. Un gusto estar con ustedes. Por acá, Jorge Tavares. Gracias por el apoyo de la Comisión Nacional de Compliance en colaboración con FinTech Tenemos estas charlas con expertos en cripto. Ya pasamos por Colombia, por Estados Unidos, por, eh, por todas estas jurisdicciones que son países cripto-friendly. Entonces, el día de hoy tenemos un gran amigo eh, que nos va a hablar de Argentina. Nos va a platicar acerca de cómo está la evolución de las criptomonedas, qué proyectos han evolucionado a lo largo de este tiempo y sobre todo que tiene una doble cachucha, tiene por ahí la cachucha de abogado, pero también la cachucha de empresario en proyectos de blockchain. Entonces, vamos a presentar a mi estimado Leo. Leo, ¿cómo estás? Hola George, qué placer estar aquí. Gracias por invitarme, por tenerme y por darnos la chance de platicar, como bien dices. Siempre un gustazo. Al contrario, el gusto de nosotros, como siempre, Leo. Bueno, pues, ¿qué más? Si te quieres presentar un poco con el público, un poquito de tu experiencia para que te conozcan y arrancamos con la charla, ¿te parece? Dale, con mucho gusto. Bueno, como bien decías, yo, al igual que muchos de nosotros aquí, comencé estudiando Derecho hace varios años ya. Recibí en la Universidad de Buenos Aires de abogado, pasé por despacho jurídico, luego por algunas corporaciones como Philip Morris International, y hace exactamente unos 10 años incursioné en el mundo de la tecnología entrando a Mercado Libre. Ahí hice mis primeras armas en el mundo tecnológico, me especialicé como coder, hice un terciario, y estando en Mercado Libre fue que un poco por esas casualidades de la vida, haciendo un proyecto que nada que ver, programando un proceso de automatización para el portal de ayuda, se me ocurre abrir un reclamo y resulta que era un reclamo de un usuario que había comprado Bitcoin a través de la plataforma. La primera vez que leí Bitcoin en mi vida, noviembre del año 2013, me intenté investigar qué era, fui leyendo cosas que me atraparon y ahí empezó mi enamoramiento con este mundo cripto. Me acerqué primero a asociaciones educativas sin fines de lucro, como lo son Bitcoin Argentina, Bitcoin Latinoamérica, la BitConf, voluntariándome. Y en el año 2015, ya con el advenimiento de los smart contracts y la tokenización de activos, en ese momento sobre Ethereum y sobre tantos otros, fue que me voló la cabeza, largué el mundo corporativo y fundé Coinbanks, que no voy a hablar mucho de la compañía en sí, ya iremos viendo, pero en definitiva Coinbanks es una plataforma que tokeniza activos financieros para instituciones reguladas. Llevamos ya 6 años en el mercado, operando en Argentina, México, Colombia y Uruguay. No, bueno, ya se dieron cuenta del invitado que tenemos el día de hoy. Y sobre todo, Leo, que ese cambio de paradigma en la estructura mental, ¿no? Sobre todo de un abogado, muchas veces chocan, ¿no? Con la parte de tecnología. Y sobre todo que fue un cambio que me imagino que en tu vida fue muy rápido y te tuviste que adaptar a esa nueva forma de pensamiento y platícanos un poco cómo fue que conociste el tema de las cripto, cuál fue tu primer acercamiento, en qué momento fue esa forma, como yo creo que todos nos acordamos en el momento en que un amigo nos dijo que compráramos cripto, fuimos a un evento, ¿cuál fue lo que detonó tu enamoramiento por el mundo cripto? Total. Bueno, un poco yendo a tu primera pregunta, George, creo que tuve la suerte de que como me topé con el mundo tecnológico temprano en mi carrera, arrastraba poco vicio, como decimos, ¿no? Y la verdad es que el mundo tecnológico, y tuve la suerte de tener un jefe que me lo dijo en ese momento en Mercado Libre, es el mundo tecnológico o el mundo del código tiene muchas más similitudes con el mundo legislativo de las que pensamos. Y fíjate la distinción que puede sonar menor, pero es muy importante. Cuando nosotros nos chipeamos como abogados, por lo general estamos acostumbrados a que el abogado, salvo Harvey Specter y el abogado de cabecera, como puede ser alguno, tú o tus colegas ahí en el despacho, el abogado en su carrera hace mucho trabajo repetitivo, ¿verdad? Hasta que llegas a esa posición de creatividad jurídica, de realmente pensar cómo resolver. Es mucho de trabajo mecánico
la carrera del abogado. Sin embargo, el trabajo legislativo, no el de abogado, es muy especulador, es muy calculador, es muy pensar si elijo promover o castigar ciertos incentivos, qué resultado obtengo, qué consecuencias genero, qué tengo que prever, tengo que estar mirando 2 o 3 casilleros adelante, y de eso se trata el código. De eso se trata el código, de pensar si yo quiero generar este resultado, qué variables tengo que ponderar, cómo las conjugo y qué lagunas técnicas voy a estar dejando si no pienso en A, B y C, ¿no? Y eso me entusiasmó mucho y es algo que siempre pensé, ojalá me lo hubieran dicho antes en la carrera o mismo en la universidad, ¿no? El trabajo de entender la ley, interpretarla y accionarla es muy parecido al trabajo de un desarrollador de software desde el punto de vista del razonamiento el cual se emplea. Eso es, si querés, como primera reflexión. De nuevo, tuve la suerte de no arrastrar vicio de años de práctica de abogado y no me resultó chocante el cambio, tal vez por esto, porque entendí muy rápidamente, o me explicaron más que entendí muy rápidamente, esta asociación. Yo creo que el mayor contraste en los colegas viene cuando llevas años haciendo una cosa de una determinada manera y ahora te muestran que 3 clics hacen 10 veces más rápido todo el trabajo que tú hacías en semanas, ¿no? Creo que ese es mayormente el miedo o el choque que nos encontramos. Y Eso, Leo, sí. perdón, adelante, discúlpame. No, tranquilo, dale tuyo. Y Leo, en este cambio de estructura que afortunadamente no te tocó que fuera con fricción, me imagino que ya tienes el acompañamiento en esta nueva etapa de diferentes colegas, ¿no? Pero en algún punto, pues me imagino que le entras todavía al tema regulatorio, al tema legal, y sobre todo de Argentina, entrando un poco ya en materia. Ajá. Primera pregunta, ¿cuáles son las autoridades y qué se han manifestado en el mundo cripto que para eso están los espectadores del día de hoy para saber de cada país que hemos participado, que han participado en esta semana, conocer un poco y saber en qué estatus está el tema regulatorio, ¿no? Totalmente. En Argentina tenés, si no me falla la cuenta, 4 instituciones que se han expedido. La primera de ellas fue el Banco Central, una resolución del año 2014, en la cual siguió la línea de muchos bancos centrales y en su momento tuvimos la chance de platicar con ellos desde la Asociación Civil Bitcoin Argentina, que les contaba que básicamente se dedica a educar, ser fuente de consulta y también generar el policy making necesario para que el regulador regule con conocimiento de causa y no desde el desconocimiento, desde el miedo. Así que platicamos con todas las autoridades antes de que emitan sus regulaciones. Y el Banco Central en el 2014 siguió la línea de muchos bancos centrales en el mundo, que fue reconocer la existencia de los criptoactivos, advertir a la población de que no se encontraban respaldados por el Banco Central, que no tienen un lender de last resource, que no son emitidos por el gobierno y que por ende no son considerados moneda, y que el público en general podía operar con ellos a riesgo propio. Lo cual fue, como nos pareció a todos, en ese momento, no se olvide que estamos hablando 7 años atrás, lo mejor que podíamos esperar. O sea, que no lo maten y que sean neutrales al respecto nos pareció una buena medida en ese momento. Esa fue la primera. La segunda organización o el segundo organismo que siguió con sus resoluciones fue la Unidad de Información Financiera, que sería el equivalente al FinCEN en Estados Unidos, ¿no? Y básicamente le hizo una advertencia a los sujetos obligados. Básicamente los sujetos obligados son aquellas personas de existencia ideal o moral o jurídica que tienen el deber de informar a la Unidad de Información Financiera sobre determinados reportes de operaciones sospechosas o sencillamente informar tipos de operaciones. Llámese bancos, financieras, aseguradoras, agentes recaudadores, etcétera, casas de cambio. Y lo que dijo la Unidad de Información Financiera fue, le dijo a los sujetos obligados, no por el hecho de que operen con criptomonedas, se salvan de informarme. O sea, si son sujetos obligados y tienen el deber de informar y operan con un criptoactivo, me deben informar igual. Y si no tienen el deber de informar de manera proactiva y solo tienen el deber de informar ante operaciones sospechosas,
el hecho de que sea con criptomoneda y que la criptomoneda no es legalmente dinero, igual si cumple los parámetros de una operación sospechosa, me lo tienen que informar. Esa fue la segunda, que también estuvo bastante en línea, ¿no? O sea, de alguna manera fue, no vamos a prohibir la operación, pero si trabajan con ellas me informan, básicamente, ¿no? Y esa información, Leo, era eh, con base a algún parámetro en los montos o por la recurrencia. En ese momento, en la resolución de ese momento, también año 2014, fue análoga al fiat. Es decir, si esa transacción con fiat debía ser informada, con criptomonedas también. No por el hecho de ser hecha en criptomonedas, caía catalogada en el deber de informarse. Lo cual también lo vimos positivo, porque no se estaba discriminando a la cripto, ¿no? Hubiera aplicado tanto para el fiat, lo único que decía la Unidad de Información Financiera es no se hagan los argentinos, valga la redundancia, no se hagan los vivos, y si la hubieras informado en fiat, informámela también en cripto. No te escudes en el argumento de, no, no es dinero, entonces no lo informo. Ese fue el espíritu de esa resolución. Y que me parece muy bueno el espíritu, ¿no? Porque al final no le están reconociendo el carácter de moneda de curso legal, pero al final están identificando lo que en fiat podrían seguir monitoreando, ¿no? Y que es un espíritu de la ley, o sea, el origen y destino de los recursos y sobre todo saber quién está detrás de cada una de esas operaciones, ¿no? Exactamente. Hasta ahí te digo que veníamos muy contentos todos. A partir de ahí empezó a desmadrarse un poco el asunto. En el año 2017, la FIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, el equivalente al SAT, sacó una resolución que también era de esperarse. Hasta ese entonces muchos asesorábamos que el Bitcoin o las criptomonedas debían ser tratadas como un bien móvil intangible, con lo cual no debe ser fiscalmente tratado o abarcado en bienes personales, y su venta y la renta producida de esa venta no está grabada, tampoco su transmisión, como si uno tuviera una obra de arte, supongamos, ¿no? Entra en el patrimonio de uno, no aplica a bienes personales, su venta no está grabada, se puede transferir libremente. Ese era el advice que hasta ese momento dábamos. En el año 2017, lo cual era de esperarse, la Administración Federal de Ingresos Públicos agregó el deber de declarar la tenencia que uno tiene en criptomonedas, no como un bien móvil intangible, sino que lo ponían directamente como un capítulo específico en las declaraciones juradas impositivas, y grabó la utilización de criptoactivos de dos maneras. En primer lugar dijo, si se encuentra actividad habitual, es decir, si tú te dedicas al trading de criptoactivos y es tu actividad habitual, esa ganancia está alcanzada por el impuesto a la ganancia, que en Argentina es de los más altos en la región, es de un 35%, con lo cual no me importa que trades Bitcoin, commodities o lentes de sol en la playa, si es tu actividad habitual y generas renta de ella, te va a alcanzar el impuesto a las ganancias. Esa fue la primera. La segunda que hicieron fue la renta, de alguna manera generando una equivalencia con las acciones o los títulos valores. Si no es tu actividad habitual y compras Bitcoin o cualquier otra cripto, tenés el deber de declararlo y declarar su precio de compra. Si al momento de venderlo tenés una ganancia, vas a tener que pagar una alícuota del 15% sobre la ganancia que te produjo precio de venta menos precio de compra. Si lo vendés a pérdida, adivinen, no había crédito fiscal, obviamente. Desde ya. Y luego la parte más sencilla fue, si quieren, los asientos contables, que ahora está muy de moda con todo el treasury en cripto. Podías recibir pagos en Bitcoin. Esas transacciones, si correspondían, iban a estar grabadas por el impuesto al valor agregado, porque el objeto del gravamen no era el medio de pago, que en este caso era una criptomoneda, sino que era el bien que uno vendía a cambio de esa criptomoneda. Se registraba el ingreso por el valor nominal en pesos argentinos al momento de realizar esa venta, y si esa criptomoneda se apreciaba o se depreciaba, se registraba contablemente como una apreciación o depreciación contable, básicamente. Obviamente esto, sí. Y creo que es una de las preguntas que siempre hacen las personas cuando van a comprar una criptomoneda, ¿no? De los ingresos que tenga cuando se incrementa el precio, ¿tengo que pagar o no impuestos?
cómo los tengo que pagar. Y creo que esta resolución les dio mucha luz a todos ellos que Totalmente. estaban como en la incertidumbre, ¿no? Totalmente, y también preocupó a muchos bitcoiners que nunca declararon sus criptomonedas, y como todos bien sabemos, las transacciones en la blockchain quedan escritas en piedra, entonces tuvieron que empezar a armar sus carpetas y sus cases de a qué precio, cómo hago para demostrar que compré criptomonedas a un precio mucho más alto del que realmente las compré. Esto salió en 2017, si recordás bien, George, diciembre de 2017 fue el pico de unos $17.000, una cosa así. Sí, Y sí, sí. muchos habían comprado Bitcoin o ese mismo año más temprano o en años anteriores, con lo cual habían comprado Bitcoin, ponle a un precio de $1.000, $2.000, $3.000, no importa. Y justo ese mes la FIP saca una resolución diciendo, declarame el precio de compra, porque cuando la vendas voy a calcularte una alícuota sobre eso. Todos asumíamos que el precio no iba a volver a bajar, así que hubo todo un mercado paralelo de yo tengo bitcoins comprados en tal fecha, tengo un address virgen, tú no, hagamos una operación y firmemos un contrato como que te los estoy comprando antes de que la resolución entre en vigencia, así puedo setear un precio ficticio de compra más alto, ¿no? Fue realmente muy cómico cuando eso pasó. Porque si no, lo que Perdón. nunca estuvo claro en las resoluciones, si no las declarabas ibas a ser multado cuando las vendas, eh, pero no aclaraba cómo era la multa ni qué referencia iba a usar la FIP. Porque podría usar una referencia de que la compraste a $1, a 100, a 1.000 o a 10.000, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál era la multa por no declararla? No, nunca estuvo claro y no No. conozco casos en los que se la haya aplicado todavía. Y sobre todo que, dime algo, Leo, o sea, cuando esos contratos se firmaban, eran entre particulares, ¿no? Entre Quiero creer privados, que, correcto. Sí. ¿no? Entre privados. Ahora, la realidad, y esto no lo digo más que con la mera transparencia de ejemplificar, es que dentro de las operaciones, dentro de la blockchain, ¿no? Ellos se dan cuenta hasta que llega el cash out a fiat o cuando haces el cash in. Entonces, todas Exactamente. las operaciones intra-blockchain, déjame llamarlas así, Sí, sí, las sí. puedes perfeccionar con un contrato y al final del día mostrarse la autoridad y decirle, pues aquí está, que yo me hice mi compra antes de, ¿no? Exactamente, eso fue lo que terminó pasando. Incluso muchos, te cuento lo que hacían, era, George, ¿tú tienes cuenta, tú tienes dinero en blanco? Sí, por favor ábrete cuenta en un exchange, compra una cantidad de bitcoins o de Ether o de lo que sea, yo te presto el dinero, no pongas vos el dinero, cómpralas. Entonces generamos un ingreso o un nacimiento de esas criptos formales con origen de fondos lícitos que fue el tuyo, y luego firmamos un acuerdo entre particulares, tú y yo, en donde esas Bitcoin que compraste me los envías a mí y yo estoy declarando que esos son los Bitcoin que tengo con una transacción nueva en la blockchain, o incluso en tu cuenta en RIP, perdón, casi una marca, en tu cuenta en cualquiera de los exchanges, yo te mandaba mis propios Bitcoin, vos los hacías nacer desde un depósito en un exchange y luego los mandabas a una wallet personal y yo decía, acá está mi wallet personal y acá está el contrato que dice que yo se las compré a George. Había un montón de esos esquemas para poder justificarle la FIP y las declaraciones de criptomonedas, ¿no? Y Eh, 5 segundos después te lo regresaba, ¿no? Totalmente. Así Oye, fue. pues, resumiendo un poco lo que llevamos hasta ahorita comentado, número uno, no es ilegal comprar criptomonedas en Argentina. Y número dos, ya hay cierta claridad de cómo pagar impuestos también. Sin Correcto. embargo, no estuvo muy detallado la forma en cómo se iban a implementar las multas o sanciones a aquellos que no pagaran esos impuestos, ¿correcto? Sobre todo aquellos que no declararan las criptomonedas. O sea, si tú Ok. no declaras cuándo tienes el precio de compra y luego vas a hacer una operación por un bien registrable o tu gasto en blanco supera lo que tus ingresos declarados, perdón, en Argentina decimos en blanco a lo declarado y visible para el fisco, ¿no? Si yo tengo una cantidad de gasto en blanco que supera mis ingresos declarados, me van a fiscalizar. Y cuando me fiscalicen me van a decir de dónde salieron los fondos que usaste para cubrir o tu tarjeta o
comprate este inmueble, comprate este carro, o irte de viaje, y vas a tener que decir, a no ser que quieras que piensen lo peor, sobre todo si es la verdad, vas a decir, no, compré criptomonedas, se apreciaron, las vendí, las usé. Ah, ¿compraste criptomonedas? ¿Las tenías declaradas? No, venga la multa. Ese era el caso al que muchos le temían. Ya. Entonces, esas fueron de las principales, bueno, un aviso para decir que no eran prohibidas, otro aviso para el tema de impuestos y qué otras autoridades al día de hoy son las que han participado en temas de regulación. Bueno, luego de estos tres, Banco Central, UIF y Administración Federal de Ingresos Públicos, se expidió la IGJ, Inspección General de Justicia, que es en la que está a cargo de todo el registro de sociedades, sería como un company house en la ciudad de Buenos Aires, puntualmente, y sobre todo para la jurisdicción federal, y básicamente dijo que todas las sociedades, sobre todo asociaciones civiles, esto tiene que ver mucho con prevención de lavado, que recibieran aportes o donaciones en criptomonedas, iban a tener que armar legajo de los donantes y presentar toda la información. Que no querían, o sea, una manera de evitar que uno utilice las criptomonedas como aporte o como donación a una figura societaria para capitalizarla y no tener, o sea, la IGJ no quería que no hubiera un control sobre el origen de esos fondos en criptomonedas con las cuales se realizaba la donación o la capitalización. Esa, si querés, me parece la más lógica, en definitiva, porque yo trato siempre de compararlo cómo sucede contra el fiat, digamos, ¿no? En el fiat, si vos haces capitalizaciones, te van a pedir el origen de los fondos, a no ser que sean muy pequeñas. En el caso de cripto, tal vez se les fue, o sea, fueron un poco más benévolos desde el punto de vista de que cualquier aporte o cualquier capitalización tiene que justificarse al 100%, no importa si aportas $100. Tienes que presentar todo tu legajo contando de dónde viene. Que no sucedería si lo hubieras aportado en fiat. Y sobre todo que ese tipo de asociaciones son las que más se prestan para temas de lavado de dinero, ¿no? Entonces yo creo que eso al final del día, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que da recomendaciones a cada uno de los países para que cumplan en materia de prevención del lavado de dinero, y si no lo cumplen, se voltea con el Fondo Monetario Internacional y les va cerrando Claro. el financiamiento, ¿no? Entonces, de cierta forma es una presión que hace el GAFI para que todas las recomendaciones que da para el sector financiero y para aquellas actividades vulnerables, en caso de México, que son las actividades no financieras, estén reportando porque saben que por ahí es donde se puede llevar a cabo el lavado de dinero, ¿no? Entonces yo creo que muy buen acierto el que hayan detectado ese tipo de sociedades y que eran vulnerables para que por ahí se empezaran a, a pasar todas esas operaciones de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, ¿no? Totalmente. Y luego de estas no se emitió formalmente la Comisión Nacional de Valores, pero sí rechazó muchos proyectos de oferta pública de tokens, ya sea en formato de security token offerings, de initial coin offerings, todo lo que se pareciera a un valor securitizado ofrecido al público o que cayera en el carácter de oferta pública y que no tuviera un pliego y una aceptación de la Comisión Nacional de Valores, por más que la estructura fuera un criptoactivo, fuera blockchain, rechazó todos los que se presentaron, sobre todo hubo muchas presentaciones de real estate tokenizado, de metros cuadrados tokenizados, los obligaba a que caigan bajo la figura de crowdfunding, que en Argentina la ley de crowdfunding es muy escueta, permite levantamientos de capital extremadamente pequeños, os dijera $20.000, con lo cual no alcanzaba para cubrir las necesidades de negocio que tenían estos proyectos. Y si no, lo que han hecho muchos es constituir empresas afuera y venderle los tokens a ciudadanos argentinos, un poco especulando con que la Comisión Nacional de Valores de Argentina no tiene el alcance suficiente o el poder suficiente para ir a perseguir a una sociedad o pedir un exhorto, lo que fuera, de una violación, en este caso de oferta pública de valores, en Malta o bueno, en Uruguay tal vez sí, pero bueno, en Malta, en Panamá o en cualquiera de estos países que conocemos, ¿no? Y al final del día estamos hablando de, imagino que después del boom, ¿no? De los ICO por 2017, Total. 2018, ya en 2018 como que la autoridad, la SEC, cuando puso las reglas de
qué se consideraba un security token, un utility El token, SAF. exacto, con el SAF o el Howey Test. Ahí es donde todos los países como que empezaron a poner atención si realmente se necesitaba una licencia. Y desde tu punto de vista, la autoridad debió de aceptar algunos proyectos que estaban formalmente presentados, o fue un acierto de desechar todos y mejor mantenerse como más cautelosos, más reservados a esta forma de levantamiento de capital. ¿Qué opinas ahí, Leo? No, yo honestamente creo que algunos debieran haber sido aceptados, principalmente porque dinamizan mucho la economía. Sí creo que deberían los proyectos de poder mostrar un criterio razonable a la hora de medir el riesgo, principalmente con lo que más le preocupa a la Comisión Nacional de Valores en cualquier país o en cualquier jurisdicción, que es proteger al consumidor financiero. O sea, si yo voy a permitir que Doña Rosa, como decimos nosotros, invierta los ahorros de su vida en un token, es razonable, si me pongo el sombrero del regulador, sentir que no estoy cumpliendo con el objetivo, ¿no? Ahora, si si la plataforma me demuestra que valida los ingresos de una persona, que valida la identidad, que puede ver cierto análisis financiero de esa persona, porque la persona autoriza o entrega esa información, y puedo mantener un ratio, decir, gana 10, lo dejo invertir 1 o medio, es argumentable mostrar que estoy permitiendo una actividad económica nueva, estoy incentivando el desarrollo de la economía y no estoy engañando o aprovechándome de una promesa a un consumidor desprotegido. Creo que ese tendría que haber sido el criterio. Oye, Leo, y imaginemos que quisieras dar como un breve resumen de la regulación de cada autoridad. ¿Cómo podría simplificar para que una persona que a lo mejor no es muy abogada quisiera entender cómo está el día de hoy la regulación en Argentina? Mira, en el caso de la unidad de información financiera fue bastante sencillo, es si haces operaciones que deberían ser informadas con fiat, si las haces con cripto también me las informas. En el Okay. caso de la IGJ fue cualquier aporte que una sociedad reciba en criptomonedas se informa y se detalla. En el caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el fisco, fue las criptomonedas se declaran y uno paga un impuesto sobre la ganancia que obtenga. En el caso del Banco Central fue tal vez la más compleja, porque tuvo en el 2014 esa regulación que te conté. En el 2019 sacó una nueva resolución que estaba muy orientada al momento cambiario y de reservas que sufre Argentina. Ustedes saben que tenemos en Argentina doble tipo de cambio, el informal, el oficial, hay mucha restricción, cepo cambiario. Bueno, hay todo un tema con mantener las reservas. Como la gente no confía en el peso, se vuela el dólar y el Banco Central hace malabares para ver cómo hace para evitar que los dólares se vayan del país y fortalecer las reservas. Y una de las resoluciones que sacó el Banco Central es: no se pueden comprar criptomonedas con tarjeta de crédito ni débito, y no se pueden comprar criptomonedas con transferencias en dólares. ¿Por qué? Porque sentían que eran un vehículo muy fácil para que la gente acceda a comprar o use sus dólares para comprar un activo que fácilmente se lo puede llevar del país. Tal vez para entender esto, deba explicarles que hoy en Argentina, si yo quiero hacer una transferencia al exterior, si yo quiero mandarte, George, desde Argentina $10.000, $5.000, $1.000, no puedo, a no ser que no lo haga pasar por una operación de comercio exterior, en donde tengo que estar declarado como importador o como exportador, mejor dicho, que te estoy exportando un servicio, que el banco lo apruebe, que tenga su legajo en COMEX. Si no, así particular a particular o retiro de dividendos, no se pueden hacer hoy en Argentina. Entonces, Wow. imagínate cómo salían las criptomonedas para sacar dólares de Argentina. La gente las usaba como vehículo de transferencia, más no poder, y el Banco Central saca esta resolución, no porque le interese particularmente o sea, no porque le importe al central que compres criptomonedas con tarjeta. La verdad es que en eso no le cambiaba ni le cambió antes. Lo que querían evitar es que use las criptomonedas como vehículo para retirar dólares del país. Entonces sacaron esa resolución. Y la más reciente, que esta es fresquita, que es de la semana pasada,
empezaron una investigación en aquellas fintechs que consideran que realizan intermediación financiera con criptoactivos. La actividad de intermediación financiera obviamente está resumida o limitada a los bancos. Hay una figura muy parecida a la que hay en México de la ITF o la IFPE, que se llama PSP, en Argentina es proveedor de servicios de pago, casi todas las billeteras tienen este servicio. Esa licencia también te habilita a hacer intermediación, en realidad más que intermediación te habilita a hacer captación, tienen que estar los saldos siempre a la vista y disponibles, y lo que hacían muchas billeteras cripto, era, yo me manejo en cripto, entonces yo no estoy intermediando ni captando. Y ahora el Banco Central se está metiendo con esas fintechs porque considera, esto sí lo hace por regular el mundo cripto, considera que se está incurriendo en la actividad de captación o intermediación financiera sin estar debidamente licenciado, con la excusa de estar haciéndolo a través de un criptoactivo. Claro, porque al final el hecho de que, y aquí el concepto de propiedad toma un matiz diferente, ¿no? Porque la propiedad es la custodia que tengas de las llaves privadas que representan un criptoactivo que está dentro de la blockchain. Entonces, el momento en el que tú tienes una llave privada, si bien no es un activo que de cara a la regulación financiera se reconozca por una ley puntualmente, el hecho de que tú tengas la custodia de esa llave privada representa el valor de un activo virtual que puede ser intercambiado por fiat y que Tal eso cual. hace una captación, ¿no? Así que se metió ahorita, de hecho que tengo algunos colegas fundadores de otras fintechs que ya me han comentado, los están investigando, parece que la mano viene dura porque piden toda una cantidad de regulaciones que le exigían a un proveedor de servicio de pago, insisto, el equivalente a una IFPE o a un banco que nunca se les avisó y probablemente terminen sacando alguna resolución como pasó en México con la ley FinTech, en donde den un octavo intermedio, un cuarto intermedio, den un plazo de regularización y les exijan que saquen esas licencias, ¿no? Pero bueno, esto ya es futurología, hay que ver cómo evoluciona. Por supuesto, ¿no? Pues muy buen resumen, Leo, el que nos acabas de dar de la regulación. Y la siguiente pregunta, ahora sí que ahí agárrate, pero imagínate que eres como Bukele, ¿no? Que dices, Chan. tengo la decisión de sacar una moneda de curso legal o reconocer una moneda de curso legal como Bitcoin, o tiene la facultad de empezar de borrón y cuenta nueva, ¿no? Leo como presidente, ¿qué haría? O sea, ¿cuáles serían las acciones que tomarías en el mundo de criptos? ¿Cuál sería tu visión para poder empezar a regular este mundo? ¿Por dónde empezarías? ¿Por el tema fiscal, tal vez por el tema financiero, por el tema de utility tokens y no regulados? ¿Cuál sería ahí tu primera acción, mi estimado? Qué buena pregunta, nunca me la habían hecho. A ver, para mí, y me cuesta responder porque soy parte interesada, ¿no? Pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Yo creo, me gustaría pensar que en esa situación sería capaz de regular, o sea, de admitir las criptomonedas como medio, como instrumento, como moneda de curso legal, darles este legal tender, este poder cancelatorio, es algo que creo que trae mucho beneficio a la economía en términos generales. De hecho, en El Salvador está pasando, o sea, me consta de fondos de inversión que ya están deployando capital allí, la inversión que le regaló Block Demon de Internet satelital, las industrias que están mirando ahora a El Salvador rápidamente y el capital que atrae. Sin entrar en el mundo cripto, Uruguay en Latinoamérica tiene un enfoque muy parecido y no para de captar inversión brasilera y argentina, con lo cual es un tipo de política que me gusta. Creo que sin duda tiene que mantenerse el stable, o sea, tendría que existir un stable peso, en el caso argentino, para ser interoperable con esas criptomonedas, porque uno no puede obligarle a la población a estar expuesto a la volatilidad de una criptomoneda. Tiene que fácilmente poder switchear entre la criptomoneda y el peso nacional o la moneda nacional. Y lo que te soy muy honesto, que no tengo los skills para comprender hasta dónde llegaría el impacto, es, imagínate un sistema financiero como el argentino, el mexicano, el que quieras, donde hoy tenés no sé cuántos billones de dólares
que quedan en garantía en los encajes de Banco Central de cada institución financiera, ¿no? Con la diferencia, el sistema financiero lo invierte, lo presta, lo trabaja. Podemos discutir si lo hacen bien o mal, pero de ahí salen los créditos pymes, salen muchos de los subsidios que se otorgan, salen un montón de políticas y productos financieros que, si bien manejados, activan la economía y también sobre los cuales mucha gente depende, ¿no? Imagínate que de ese capital te recorto un 20% que se va a criptomonedas. ¿Por qué la gente decide aceptar esas criptomonedas? No tengo, y lo reconozco, los skills necesarios para saber medir el impacto de qué es mayor, el beneficio de que la gente tenga sus propias criptomonedas, pueda remesar más barato, pueda ahorrar en un instrumento deflacionario, o versus perder toda esa colocación de dinero del sistema financiero, porque nunca un banco que ahora tiene depósitos en Bitcoin va a poder prestar esos Bitcoins. Nadie va a correr el riesgo de decir, si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo, yo tengo 100 millones de dólares, 20%, 20 millones de dólares los tengo que dejar encajados como garantía en el Banco Central. Otros 20 millones ahora los tengo en Bitcoin. No los puedo prestar, porque si yo presto $1 de Bitcoin y después el Bitcoin sube o baja, no voy a correr ese riesgo. Con lo cual, cuando antes trabajaba con 80 millones de dólares de dinero prestable y colocable, ahora trabajo con 60. Entonces, no sé medir qué es mayor, si el beneficio de que la gente tenga acceso a las criptomonedas y se empodere en un sentido amplio, o el impacto que va, versus el impacto que el sistema financiero va a tener al poder colocar menos dinero. Probablemente la tasa del dinero y el costo del dinero suba. Hay muchas implicancias que estoy seguro que Bukele no las pensó, no sabría cómo medirlas tampoco, ¿no? Pero sí me gusta la idea de tener un stable asset que haga que la emisión sea más clean, más limpia, más transparente, más eficiente, sobre todo la cantidad de dinero que se gasta emitiendo dinero, interoperable con cripto, y acá tal vez peco por no estar en los zapatos del regulador, pero cualquier stable asset, para que tenga éxito, tiene que tener una sola gran virtud, o varias, pero una principal que ningún CBDC en el mundo hasta ahora se ha animado, que es respetar el anonimato. O sea, yo voy al kiosco, voy al changarro, me compro una Coca-Cola, no me piden mi documento. No saben dónde estoy. Pagué con el billete y me la entregan. Si por tener un stable asset, el Estado va a saber todo el tiempo en dónde estoy, va a saber que compré una Coca-Cola y que me moví 3 cuadras, la gente va a tender a no adoptar ese stable asset. Y ahí pierde el sentido, ¿no? Eso es así Claro. como casi una expresión de deseo, mi respuesta, ¿no? Pero es lo que creo, y de nuevo, sin estar en los pies del regulador, creo que me gustaría ser capaz de poder hacer si estuviera en esa posición. No, y creo que fue una muy buena respuesta, Leo. Al final del día, siempre se debe de procurar evitar la volatilidad de las criptomonedas con el público en general, sobre todo cuando no hay una adopción y no hay capacitación previa para esa adopción, ¿no? Que creo que fue lo que ha pasado con la reciente noticia. Pero bueno, ya vimos que como presidente primero vas a emitir el stablecoin para quitar ese riesgo. Así Sería es. el intermediario con el mundo cripto y con el mundo centralizado. No, Y mira, no ahí, puedo contar demasiado, pero no descartemos que Bukele también lo esté pensando, ¿eh? claro, por supuesto, seguro viene por ahí la stablecoin del Banco Central y yo creo que más adelante lo va a dejar ver en la regulación secundaria. Oye, Leo, y platícame un poco acerca de los proyectos en los que has participado de cripto. Creo que es muy bueno escuchar no solamente la parte regulatoria, que como abogado ya nos demostraste que la conoces muy bien, pero en la parte empresarial, platícanos un poco de los proyectos en los que has estado de criptos, por favor. Bueno, a ver, en Coinbanks nosotros, como les contaba al comienzo, tokenizamos activos financieros. ¿Qué quiere decir tokenizar un activo financiero? Es representar un activo del mundo real, tangible o intangible, en una representación digital que vive en la blockchain. Si hay algún, no creo que sea el caso, pero por las dudas, si hay algún neófito en la audiencia, imagínense tener una versión cripto de un activo financiero. Un activo financiero puede ser dinero de curso legal, puede ser una factura de crédito, una garantía bancaria, una cuota parte de un fondo, un commodity, una acción, etc. Lo que siempre tratamos de procurar, velar y entender
a la hora de tokenizar un activo financiero, en primer lugar es ¿dónde está el activo real? Y se los voy a graficar con un ejemplo. Si digo, yo, Leo, salgo a tokenizar el oro de las reservas del Banco Central de México, si es que tuviera oro. No tiene sentido. Nadie me va a creer, yo no soy quien para arrogarme el derecho, la facultad de tokenizar ese oro, no lo tengo en mi posesión, o sea, es muy fácil, les di un ejemplo muy burdo de cómo la asociación entre el activo digital blockchain y el activo real no existe. Entonces, ¿con quién solemos trabajar? Con las organizaciones y las instituciones que sí tienen esos activos financieros bajo su custodia realmente. ¿Quiénes son las organizaciones o instituciones que tienen el activo bajo su custodia realmente? Las instituciones reguladas financieramente. Los bancos, las fiduciarias, las casas de bolsa, las SOFOMES, los SOFIPOS. Esas son las organizaciones que tienen algún activo en su custodia. Entonces ahí nosotros nos enchufamos, creamos la versión digital en la blockchain de esos activos y permitimos que los usuarios de nuestros clientes, piensen que Coinbase le vende a las instituciones reguladas, no al usuario final, gocen de los beneficios de transaccionar, de utilizar ese producto financiero, plataforma de factoring, billetera de pagos, canal de pago a proveedores, cash management, directamente sobre la blockchain, y entonces pueden fraccionar los activos que tiene, transferir una parte aquí, otra allá, bajan barreras de entrada, las transacciones son más rápidas, programables, etc. ¿Cuál es el segundo punto en este proceso? Primero nos aseguramos que el activo esté custodiado por alguien que pueda custodiarlo. En segundo lugar, ¿cómo vinculamos el activo real con el activo digital? Si la vinculación depende de que el CEO del banco se levante todos los días 9 de la mañana y apriete Enter para decir hoy tengo tanto dinero en la cuenta, es una vinculación muy endeble. O sea, el usuario en algún momento va a sufrir una mala experiencia, va a ver que le faltan fondos, no se le va a autorizar una transacción, todo porque tiene una vinculación endeble y manual. ¿Qué tratamos de procurar? Que sea tecnológica la vinculación, es decir, que haya una API, un webhook, un web service, cualquier servicio tecnológico que pueda estar escuchando dónde está el activo real, tome esa información y esta información sea el input o el oráculo, como se llama en la jerga técnica, del smart contract que crea ese activo. Entonces, si me dice la API de este banco que aquí hay 1.000.000 de pesos, creo 1.000.000 de criptopesos. El usuario de ese banco, a partir de ahora, sin enterarse, transacciona estos criptopesos. El banco tiene la ventaja de que le dio transaccionabilidad al usuario de manera más económica y el activo real sigue estando bajo su custodia en el mismo banco. Y el último punto, que tiene que ver mucho con lo regulatorio, es cómo ese cliente, la institución regulada, va a ofertar y ofrecer ese activo. O sea, ya sabemos que lo tiene. Lo vinculamos de una manera sólida desde un punto de vista tecnológico con el digital. Este activo digital, ¿a quién se le va a ofrecer? ¿Al mercado abierto? Si la respuesta es sí, es esta institución está habilitada para hacer eso. Si la respuesta es no, lo tiene que utilizar en un ecosistema, es, bueno, ¿cuál es el ecosistema de esa institución? Es un banco, tiene millones de clientes y una red de adquirencia de cientos de miles de merchants. Bueno, tiene un ecosistema suficientemente importante e interesante para utilizar nuestra plataforma bajo lo que el regulador en México, y corregime George, interpreta como blockchain para el procesamiento interno. Diciendo, estás utilizando una tecnología para ofrecer un producto que estás habilitado para ofrecer en un ecosistema o en una red interna, que son tus propios clientes, ¿no? Claro. Si lo querés ofrecer al público en general, nos aseguramos de que tengas los permisos o las habilitaciones para ofrecérselo al público en general. Hecha esta explicación, que perdón que fue un poco extensa, pero me parece importante esclarecerlo, hemos tokenizado commodities como granos de café, litio, plata, oro, hemos tokenizado dinero fiduciario, pesos uruguayos, pesos mexicanos, pesos argentinos, pesos colombianos, dólares, garantías bancarias, facturas de crédito, cuotas partes de fideicomisos o fondos de inversión, y hemos hasheado también, hasheado es el proceso de registrar documentación en la blockchain, procesos de altas de cuentas o de títulos valores, y más recientemente en Colombia estamos hasheando todos los certificados del Estado Nacional en la blockchain, los certificados de vacunación contra el COVID. Así uno no tiene que andar con esa libretita, sino que directamente uno enseña un QR y se chequea en la blockchain si estoy o no estoy vacunado. Ese es como un espectro resumido de dónde venimos trabajando hasta ahorita.
Oye, Leo, ¿y en qué países son los que han estado trabajando estos proyectos? Argentina, Colombia, México, Uruguay y muy recientemente, no puedo contar demasiado, pero pronto sí, en El Salvador. Muy bien, perfecto, Leo, excelente. Y te lo preguntaba porque justo en México viene por ahí una modificación a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en donde los títulos de crédito ya van a poder ser reconocidos como mensajes de datos y los endosos que se lleven a cabo de los títulos de crédito, las palabras como se describe en la regulación hablan prácticamente de blockchain, ¿no? Wow. Entonces, poder representar un título de crédito dentro de la blockchain y tener la trazabilidad, que sería el endoso del título del crédito, y saber quién es el propietario del nuevo endoso, que es lo que siempre se pierde en un documento físico. Nunca sabes cuántos endosos hubo, ¿no? Claro. Pero en la blockchain siempre vas a saber quién es el dueño de ese título de crédito y sobre todo que es sumamente seguro, transparente, trazable e inmutable, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente vas a tener muchas noticias de México cuando entre esta regulación para que toda esa tecnología y experiencia que has adquirido con el tiempo la puedas ocupar por acá en México y también en algunos proyectos que la regulación ya permite, pero que deben de entrar por ahí en un sandbox regulatorio para que la autoridad ahí los esté viendo durante un tiempo en lo que maduran. Leo, Siento que me lleva free advice de la charla. Leo, pues para ir cerrando, ¿cuál consideras que es un poco viéndonos, no despectivamente, pero viéndonos como una economía emergente y que somos muy susceptibles a las crisis de los países primermundistas? ¿Cuál consideras que es el futuro de las cripto en el centro de América, en Sudamérica, en Centroamérica, Sudamérica? ¿Qué opinas? ¿Crees que vamos a seguir el ejemplo del Salvador? ¿Vamos a estar más expectativos a lo que salga de regulación de la SEC? Que por ahí nos contaba Rodrigo Silva que ya viene por ahí un paquete de regulación bastante interesante. ¿Cuál crees que sea la adopción que va a llevar América Latina? ¿Vamos a esperar qué dicen nuestros vecinos o vamos a nosotros a empezar a enfocarnos más regionalmente? Tiendo a pensar que que vamos a esperar a ver qué dicen nuestros vecinos, es la tendencia. De hecho, apenas Estados Unidos reglamentó, no con la batería de regulaciones que van a salir ahora que comentabas, que no las conozco, no las he visto todavía, sí las que salieron antes, que habilitaron a los bancos a hacer buy, hold and sell de Bitcoin y que habilitó a que las instituciones reguladas utilicen blockchain como core bancario. Creo que esa tendencia va a cataratear hacia el sur, digamos, Centro y Suramérica, y la vamos a terminar implementando. Suele ser como Latinoamérica se maneja en términos regulatorios. Lo del Salvador creo que fue un gran boom, fue una gran sorpresa, no creo que mucha gente se lo esperara, yo seguro que no. Y no me sorprende, o sea, después de lo del Salvador empezamos a prestar atención al panorama regulatorio y Honduras también está con un CBDC en la mira, senadores y políticos paraguayos tuitearon cosas parecidas, realmente empezó a haber como una tendencia que personalmente dije, no estaremos en presencia de tal vez el nacimiento de una movida en bloque, no sé si pensarlo a nivel Mercosur, me parece demasiado ambicioso, pero sí tal vez en Centroamérica haciendo punta con esto. Me parece que hoy si me lo preguntabas hace un mes, te decía todos vamos a seguir a Estados Unidos. Si me lo preguntas hoy, creo que puede haber dos corrientes. Así todo, me inclino por pensar que la mayoría de los países, México sin duda, Argentina sin duda, Brasil sin duda, van a seguir lo que sucede en Estados Unidos. Pero de nuevo, luego tienes casos como el de El Salvador, el arenero cripto de Colombia, también inédito en la región, incluido Estados Unidos. Te dan algún dejo, al menos para mí es un dejo de esperanza de decir tal vez la adopción va a ser proactiva y más rápida de lo que hubiera creído.
Claro, y sobre todo me encantó lo que dijiste ahorita, que puede haber dos corrientes, ¿no? Los conservadores y los liberales, ¿no? Los liberales que ya se fueron a la grande reconociendo moneda de curso legal y los conservadores que van a sacar seguramente paquetes de regulación por cada autoridad que tiene cada una su definición de activo virtual o de criptomoneda, ¿no? Listo, Totalmente, Leo. y te digo que si se puede, a ver, si hoy cualquier regulador saca un paquete regulatorio que no mata la adopción de cripto y que brinda certeza jurídica, por más que sea mejorable y por más que casi seguro no va a llegar a darle poder cancelatorio o legal tender a la criptomoneda, no catalogaría a ese regulador como conservador. Al menos seguro que no en contexto. Me parece que en contraposición al resto sería un regulador innovador hoy. Me parece que lo del Salvador es único y de nuevo, por más que me entusiasma y reconozco el disclaimer, soy parte interesada en el proceso, no sé si es la mejor política nacional, para ser muy franco, ¿no? Claro. Oye, Leo, pues vamos a leer por acá las preguntas que nos están poniendo en redes. Dale, con Por todo gusto. acá, Julio Ernesto Núñez Hernández dice, de hecho, con el establecimiento de los stablecoins por parte de los estados para trabajar de forma interoperable entre diferentes países, y viene por acá la pregunta, ¿esto no podría servir para reforzar medidas de compliance y seguimiento de control de activos financieros? Sin duda podría servir. Me da miedo que utilizar el stable asset como un puente de control sea una profundización del modelo de pérdida de privacidad, ¿no? Si vamos a crear un stable asset que sea equivalente al efectivo porque queremos retirar el efectivo de la calle, el control de compliance y de PLD no debería estar sobre el asset, debería estar sobre las instituciones que aceptan el asset. Es decir, cuando tú vienes y me pagas, yo te voy a preguntar de dónde salió este dinero, porque yo soy sujeto obligado o porque estás incurriendo en una transacción que me obliga a mí a preguntar. No el mero hecho de que tú tengas el asset debería ser motivo de información, a mi manera de verlo. Claro. Oye, Leo, pues increíble la charla que tuvimos el día de hoy. Verdadero placer. Nos fue la hora en dos pestañadas. Por favor, si me puedes apoyar con tus redes sociales, con las páginas de las empresas que tienes, por favor, para que el público ahí tome nota. Dale, con todo gusto. En redes sociales me pueden encontrar como Leo El Duayen directamente. Twitter, LinkedIn, son las dos que más suelo utilizar. Y el website de Coinbanks para que chequen un poco en lo que estamos trabajando, en los distintos proyectos que traemos por delante, es coinbanks.com, K-O-I latina B larga A-N-X o @coinbanks en Twitter y también en LinkedIn. Excelente. De todos modos, cuando publiquemos por acá el video, vamos a poner tus redes sociales y la página de Coinbanks con mucho gusto, Leo. De verdad, muchas gracias. Fue un placer el tener esta plática el día de hoy contigo. Se me fue rapidísimo el tiempo y ahora seguramente que avance la regulación en Argentina y en otros países y avance también los proyectos que exitosamente seguramente vas a llegar a buen puerto. Tengamos Muchas otra gracias. charla para que ahí nos actualices, por favor. Con todo gusto, una vez más el placer fue mío. Aprecio y valoro mucho lo que hacen tanto desde LSA como de FinTechU, así que para mí es un gusto estar aquí las veces que quieran y sobre todo porque aprendo mucho también de ustedes. Así que gracias por darme el espacio y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias, Leo. Gracias a todos los que se conectaron por FinTechU, por la Comisión Nacional de Compliance. No se olviden que el día de mañana cerramos esta semana de Crypto Lawyers. Espero verlos por allá. Muchas gracias, Leo. Te mando un abrazo Otro y muy nos grande. despedimos de la transmisión. Gracias a todos. Chao.